Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Ahora continuaremos con otro de los compuestos binarios. En este caso tenemos a los óxidos básicos u óxidos metálicos, que en su formación o fundamento nos dice que se constituyen por la presencia de un metal y el oxígeno. En este caso, nosotros escribimos el metal y el oxígeno y escribimos el número de oxidación del metal. En este caso vemos que estamos trabajando con el aluminio tiene una valencia fija de +3 y el oxígeno tiene una valencia de -2. Como veíamos en la clase anterior, el número de oxidación pasaría como subíndice opuesto, ¿sí?, a un elemento opuesto. En este caso del oxígeno pasaría al aluminio sin el signo, y el número de oxidación del aluminio pasaría sin el signo a ser subíndice del oxígeno. Entonces la fórmula nos quedaría así, correcto. Entonces hay casos en los que los subíndices, producto del proceso de neutralización, se pueden simplificar. En este caso, del óxido de calcio tenemos calcio 2, oxígeno 2, los podemos simplificar y nos quedará la unidad para cada uno, es decir, calcio 1, oxígeno 1. En la nomenclatura tenemos nosotros el uso de las tres nomenclaturas. En el caso de los óxidos que se formen con metales de valencia variable, hace unos instantes vimos óxidos con metales de valencia fija, ahora tenemos metales de valencia variable. Tenemos el caso del hierro. El hierro, vamos a escribirlo aquí, y el oxígeno. En este caso el hierro estaba trabajando con su valencia menor, y al neutralizarle, pues esto nos quedaría así, ¿sí? Entonces la nomenclatura tradicional nos dice que el nombre es óxido ferroso, ¿sí? Genérico óxido, específico nombre del metal terminado en el sufijo de la valencia que está utilizando, ¿no? Como la valencia menor es oso, entonces óxido ferroso. En la stock, óxido de hierro, entre paréntesis, el número de oxidación del metal, y en la sistemática se describe la cantidad de oxígeno, monóxido, solo hay uno, de hierro, porque solamente hay uno. En el siguiente caso tenemos óxido plúmbico, ¿sí? El óxido plúmbico, tenemos nosotros al plomo, ¿sí? Tenemos al plomo. En este caso el plomo está trabajando con +4, ¿sí? Su valencia más alta, ICO, +4, y el oxígeno estaría con -2. Entonces esto neutralizado nos quedaría así, y lo que tendríamos nosotros que hacer es simplificar. Entonces nos quedaría aquí la unidad y nos quedaría la mitad, ¿sí?, de 4. Entonces aquí tenemos nosotros, esta fórmula nos va a quedar así. Bien, entonces para la nomenclatura stock decimos óxido de plomo y el número de oxidación del plomo 4 en romano, y describimos, ¿no?, dióxido de plomo. Bien, ahora tenemos aquí unos ejemplos para desarrollar. En este caso estamos teniendo la nomenclatura tradicional de los compuestos y vamos a realizar su fórmula. Vamos a hacer el óxido mangánico. ¿Sí? Vamos a hacer el óxido mangánico. Entonces, el manganeso, como sabemos, tiene una valencia de +2, oso, y +3, ICO. En este caso, como dice mangánico, estaría trabajando con +3. Entonces,
vamos a escribir manganeso, es Mn, ¿sí? Mn. Neutralizamos y nos queda así. No podemos simplificar, simplemente la fórmula sería así. ¿Ok? Bien, entonces ustedes pueden seguir realizando en sus cuadernos cada uno de estos ejercicios que están aquí. Bien. Ahora vamos a revisar los compuestos binarios llamados peróxidos. Estos compuestos tienen una formación de óxidos, ¿sí? De óxidos no metálicos, ¿sí? De óxidos metálicos, perdón, de óxidos metálicos más oxígeno, ¿sí? A esto se les conoce como óxidos superiores porque se le suma un oxígeno, ¿sí? Se le suma un oxígeno. Entonces, estos peróxidos se realizan con los metales monovalentes y divalentes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el peróxido de sodio, que parte de un óxido de sodio más un oxígeno. Entonces, su fórmula nos quedaría Na2O2. ¿Sí? Y en el caso de este compuesto que es muy familiar, el nombre de él se conoce y tiene una gran utilidad en la vida cotidiana, y es que al sumarle al agua, ¿sí?, un oxígeno más, tendríamos nosotros un peróxido, ¿sí?, un peróxido de hidrógeno, ¿sí?, que es conocido como el agua oxigenada, ¿no? H2O2, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como le podemos conocer. La formación de los peróxidos, ¿sí?, vamos nosotros a realizar las fórmulas, ¿sí? Vamos a escoger por decir el óxido de zinc, ¿sí? Óxido de zinc. Escribimos el zinc con el oxígeno. El zinc está trabajando con +2, el oxígeno con -2, y esto nos quedaría así. Simplificamos, nos quedaría así, y le sumamos un oxígeno y nos resultaría así. ¿Sí? Entonces esa sería la fórmula de el peróxido de zinc, ¿sí? Vamos a escribir aquí su nombre: peróxido de zinc. Entonces ustedes pueden seguir realizando también estos otros ejercicios en sus cuadernos. Óxidos mixtos u óxidos salinos. La formación de este tipo de compuestos está dada por la suma de dos óxidos de un mismo metal. Ejemplo, tenemos nosotros aquí el óxido ferroso más el óxido férrico, da como resultado un óxido ferroso, o también conocido como un óxido ferroso férrico, o también conocido como óxido salino de hierro. Aquí vemos como el hierro está trabajando con óxidos en diferentes valencias, ¿no? El hierro aquí está trabajando con +2, ¿sí? Y acá está trabajando con +3, ¿sí? Generalmente se dan con los elementos o metales con número de oxidación
variable, ¿sí? Entonces aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos la formación para el óxido cromoso crómico, el óxido auroso áurico, ¿sí? El óxido manganoso mangánico, el óxido niqueloso niquélico, bueno, y entre otros aquí, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí, aquí en esta parte, en la formación del óxido, sí se pueden simplificar, pero ojo, cuando ya obtenemos nosotros el resultado, no vamos a simplificar acá, ¿sí? Entonces, vamos con la formación del óxido cromoso crómico, ¿sí? En este caso, el cromo está trabajando con +2 y estaría trabajando con +3. Entonces, vamos a formar y nos quedaría, vamos a sumar la cantidad de cromos, ¿no? 1 más 2, nos quedaría aquí 3, y el oxígeno tendríamos 1 y 3 serían 4, ¿sí? Su nombre sería óxido cromoso crómico u óxido salino de cromo, ¿sí? U óxido salino de cromo. Bien, ahora vamos con los compuestos binarios, compuestos que son hidrogenados o hidruros metálicos. Nos dice que estos compuestos se forman a partir de la presencia de un metal, ¿sí? Del metal más el hidrógeno. Y aquí vamos a considerar que quien va a llevar la carga negativa va a ser el hidrógeno y el que va a llevar la carga positiva va a ser el metal, ¿sí? Entonces vamos a revisar la parte de la nomenclatura y de la formación, ¿no? Dice que existen hidruros dobles, a pesar de que estamos hablando de compuestos binarios, existen hidruros dobles que se forman con la presencia de dos metales diferentes, y ahí tenemos nosotros al hidruro doble de litio y aluminio, ¿sí? En la nomenclatura utilizamos siempre el nombre genérico, es decir, la palabra hidruro, haciendo referencia al hidrógeno. Entonces, en este caso tenemos hidruro de litio. En la nomenclatura stock tendríamos hidruro de litio 1 en romano, y en la sistemática pues hidruro de litio. Aquí no vamos a utilizar el prefijo mono, ¿sí? No vamos a decir monohidruro, ¿sí? Porque la IUPAC no recomienda utilizar en este caso de los hidruros el término mono, ¿sí? Bien, vamos a realizar la formulación de estos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo formulamos nosotros el hidruro de litio? Cuando nos dicen, a ver, formule el hidruro de litio. Entonces, escribimos primero el litio, luego escribimos el hidrógeno, colocamos la valencia fija del litio, que es +1, y la del hidrógeno, que es -1. Esto neutralizado pues sería así, y tendríamos nosotros un hidruro de litio como está ahí, ¿sí? En el caso de otro ejemplo con otro compuesto, ¿sí? En el caso de un compuesto de hidruros metálicos, pero en el caso de que hubiera un elemento de valencia, un metal de valencia variable, ¿sí? Vamos a utilizar el mercurio, ¿sí? Entonces vamos a escribir mercurio
el hidrógeno, sabemos que está trabajando con la carga negativa, y en el mercurio tenemos nosotros la valencia más baja y la más alta. En la más baja, pues el mercurio estaría trabajando con +1, ¿sí? Y esto nos quedaría así. ¿Ok? Su nombre, según la nomenclatura tradicional, sería hidruro mercurioso, ¿sí? Hidruro mercurioso. En la nomenclatura stock sería hidruro de mercurio ₁. Y en la nomenclatura sistemática tendríamos nosotros hidruro de mercurio, ¿sí? Hidruro de mercurio. Ahora tenemos los hidroácidos, ácidos hidrácidos o hidruros no metálicos. Miren, a diferencia de los compuestos hidruros metálicos, estos se harán con los no metales, pero con los no metales de la primera y de la segunda familia. ¿Cuáles son esos? Anfígenos y los halógenos, ¿sí? Con cada uno de ellos. Entonces, es la familia, la primera familia, la de los halógenos más el oxígeno, o los no metales de la segunda familia, anfígenos más el hidrógeno. Y en este caso el hidrógeno estará trabajando con una valencia positiva, +1, ¿sí? Anterior a esto decíamos que trabajaba con -1 con los metales, ahora con los no metales trabajaría con +1, ¿sí? Entonces, algunas notas importantes considerar es que el oxígeno que se encuentra en la segunda familia no formará ningún ácido, ¿sí? Sino agua. Al unirse con el hidrógeno solo formará agua. El radical ciano, ¿sí? Que no es más que un radical formado entre carbono y nitrógeno, llevará una carga monovalente para formar también un ácido, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos las fórmulas, las formulaciones con sus respectivos nombres, ¿sí? Entonces dice que se utiliza la palabra o el nombre genérico ácido, y en el específico se utiliza el no metal terminado en hídrico, ¿sí? Pero eso es cuando se utiliza el término para el nombre ácido, ¿sí? Cuando nosotros podemos nombrarlo como un ácido, cuando este compuesto esté disuelto en agua. Cuando no está disuelto en agua, pues no se llamará ácido, sino en el caso del elemento, por ejemplo, este primero, fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Fluoruro de hidrógeno será cuando no esté disuelto en agua, es decir, se encuentra en su estado puro. Y si está disuelto en agua, se llamará ácido, ¿sí? Terminado en hídrico, ¿sí? Ok, entonces los ejemplos están dados aquí como ácidos, como compuestos que están disueltos en agua. Entonces, la formulación, ¿cómo la hacemos? ¿Sí? Bueno, sabemos que en este caso cada uno de estos elementos estará trabajando con su valencia negativa, ¿sí? En este caso, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo de la primera familia tienen una valencia negativa de -1. Por eso llevarían el nombre terminado en uro cuando el compuesto no está disuelto en agua, ¿sí? Ven ustedes aquí, fluoruro, ¿sí? Fluoruro. Ya.
Lo mismo para el cloro, cloruro, cloruro de hidrógeno. Para el bromo, bromuro de hidrógeno. Para el yodo, yoduro de hidrógeno, ¿sí? En el caso de los no metales de la segunda familia, tenemos nosotros para el azufre, ¿sí? Para el azufre también sería sulfuro de hidrógeno, la otra variable, ¿no? La otra variante de nombre. Selenio, selenuro, ¿sí? Para el teluro, bueno, su nombre ya termina en uro por defecto, ¿no? Teluro. Y para el radical ciano, como decíamos en antes, sería cianuro de hidrógeno. Disuelto en agua sería ácido cianhídrico, ¿sí? Entonces, ¿cómo neutralizamos las cargas? Vamos a tomar como ejemplo el ácido sulfídrico, ¿sí? Escribimos primero el hidrógeno, luego el azufre, ¿sí? El hidrógeno sabremos que tiene la carga positiva y el azufre llevaría su carga negativa porque es un divalente negativo, ¿sí? Luego neutralizamos y esto nos quedará así, ¿sí? Y esa es la fórmula de el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, como se le pudiera conocer, no disuelto en agua. Pues bien, ahora tenemos otro compuesto más de los compuestos binarios, que son las hidrobases o compuestos especiales. Estas hidrobases o compuestos especiales están únicamente formadas por no metales de la tercera y cuarta familia, ¿sí? Cada una de estas pues con el hidrógeno. Si antes en los hidroácidos mencionábamos que eran los no metales de la primera y segunda familia más el hidrógeno, ahora se trataría de los no metales de tercera y cuarta familia más el hidrógeno. Bien, ¿y cuáles son esta tercera y cuarta familia? La tercera familia es la de los nitrogenoides y la cuarta es la de los carbonoides. Bien, nos dice también un dato importante, es que estas hidrobases, como el nombre lo dice, bases, ¿sí? Son lo contrario de los hidruros ácidos, ¿sí? De los hidruros ácidos o de los ácidos hidrácidos, como le podemos conocer, ¿no? Que son de carácter netamente ácido, y estas de aquí pues son de carácter básico o neutro. Entonces aquí hay una particularidad y va con el nombre, algo bastante distinto a lo que se ha estado manejando en las nomenclaturas, pues dice que será el nombre del no metal. Para darle el nombre será o corresponderá al nombre del no metal terminado en amina, ¿sí? O en ano, ¿sí? En este caso tenemos nosotros, aquí está marcado con rojo, ¿sí? Al amoníaco, ¿sí? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no termina en amina si lo dice aquí, ¿no? Bueno, pudiéramos decir que el nombre de este compuesto está relacionado con otros compuestos más, como las nitrosamina, ¿sí? ¿Ya? Entonces, con las aminas, que son parte de compuestos orgánicos, las aminas biógenas, que podemos encontrar en diferentes productos como quesos, como vinos, cervezas, etcétera, etcétera. Bien, ahora tenemos aquí nosotros a la fosfamina, ¿sí? La fosfamina, que está formada por fósforo e hidrógeno. En este caso, pues ustedes sabrán que los que llevan la valencia negativa serán los no metales y el hidrógeno llevará la valencia positiva, ¿no? Fosfamina, arsenamina, estibamina. Para los elementos de la cuarta familia, con el carbono, silicio y germano, pues se utiliza en cambio el término ano, ¿sí? En el caso del carbono, pues tenemos nosotros al primer hidrocarburo con un solo carbono, se llama metano, ¿sí? Met, porque tiene un solo carbono, met. Si tendría dos carbonos sería et, ¿sí? Etano.
Si tuviera 4 fuera butano, si tuviera 5 pentano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del silicio tenemos al silano, ¿sí? Y en el caso del germanio tenemos al germano. Bien. Entonces, realizar las fórmulas desarrolladas o diagramáticas, ¿no? Bueno, vamos a tomar como ejemplo el famoso metano, ¿sí? Escribimos el carbono y escribimos sus enlaces con hidrógeno. Muy bien, entonces pueden ustedes realizar los demás ejemplos con estos ejercicios que están aquí. Pues bien, y de esa manera hemos llegado a culminar esta primer parte de la nomenclatura que trata sobre los compuestos binarios. En un próximo video vamos a tratar sobre los compuestos terciarios. Muchas gracias.